Al salir del baño aquella noche sofocante en la fiesta de la empresa, con el sonido apagado de la música todavía sonando y el sabor amargo del whisky en la boca, me quedé congelado. Mi visión, por un instante, se volvió borrosa. El tiempo pareció detenerse mientras ante mis ojos, mi esposa, la mujer con la que compartí años de vida, 2 hijos, promesas y secretos, estaba en los brazos de otro hombre. Sus labios se encontraron con una intimidad que no dejaba lugar a dudas, pero cuando ella me vio se apartó como empujada por una fuerza invisible, con los ojos abiertos y la boca entreabierta como buscando oxígeno. Me besó, lo juro. No quería, me agarró por sorpresa. Estaba en shock. Las palabras salieron de su boca como rocas deslizándose por la ladera de una montaña, tratando de encontrar un lugar donde pararse, un lugar donde esconderse. Pero algo dentro de mí, en ese momento, murió. Porque antes del dolor, antes del colapso del mundo, vino la certeza. Eso no fue un accidente. Eso fue un eco de algo que ya existía, algo que había comenzado mucho antes de esa fiesta. En los días siguientes me hundí en el silencio, pero no en la apatía. Estaba demasiado despierto. Mi mente no durmió. Cada gesto suyo empezó a ser analizado como una escena del crimen. Los mensajes borrados, las sonrisas en el momento equivocado, las duchas demasiado largas, el nuevo perfume que decía haber recibido de un compañero. Y ahí fue cuando decidí ir más profundo, cavar hasta el fondo del pozo si era necesario, aunque al encontrar el fondo me ahogara en todo lo que nunca quise ver. Contraté a un investigador privado, un tipo discreto y eficiente que no hacía preguntas, solo daba respuestas. Y llegaron como cuchillas afiladas en sobres pálidos, fotografías, horarios, lugares, pruebas. Reuniones semanales, moteles, cenas, viajes de trabajo que no existían. Esa traición no fue reciente. Esto venía sucediendo desde hacía meses. Él no era un extraño. Era alguien que frecuentaba nuestra casa, se sentaba en nuestra mesa, alguien a quien le presenté con una sonrisa sincera. Ella me engañó con alguien que me conocía profundamente. Mientras ella dormía a mi lado, preparé mi venganza. Ni con gritos, ni con golpes, ni con escándalo. Pero con estrategia. Cada uno de sus pasos estaba mapeado. Cada mentira, almacenada. Y el plan empezó a tomar forma. Había algo profundamente simbólico en hacer estallar todo donde todo empezó, en el seno de la familia, delante de los niños, de la madre que tanto me elogiaba, del padre conservador que siempre decía que yo era un hombre recto. Quería que todo el mundo lo supiera. No por ego. Pero porque la verdad era el único escudo que me quedaba contra la destrucción que había obrado dentro de mí. Mientras tanto, ella continuó con el acto. Caricias ensayadas, disculpas por peleas que nunca ocurrieron, pequeños e inesperados regalos. Caminas diferente, dijo. Y yo simplemente le sonreí y le dije, ¿es trabajo, o está todo en mi cabeza? Y a medida que los días se acercaban al clímax de la farsa, aumentaba la dosis de mi actuación, besaba su frente, tomaba su mano con ternura, todo con tanto cuidado que ella nunca sospechó. Incluso su amante parecía demasiado confiado, como si estuviera en un escenario donde todos los focos brillaban en otra parte. Pero el momento llegaría. Y llegó. Elegí una noche especial, una fecha que ella nunca olvidaría. Una reunión familiar para celebrar un hito, una cena elegante, un salón privado, botellas de vino abiertas, sonrisas, niños corriendo entre las piernas de los adultos y luego, en el punto álgido de la celebración, pedí la atención de todos. Saludos, dijo. Y mientras ella me miraba con lágrimas en los ojos pensando que le iba a hacer una declaración de amor, yo simplemente agarré el control remoto y presioné play. La pantalla iluminó la pared de piedra del salón con un video de alta definición, ella y él, dentro de un auto, besándose, para luego entrar juntos a un hotel. La secuencia de imágenes que vendría después sería aún más devastadora, pero no necesitaba mostrarlo todo. El silencio que cayó en la habitación era tan pesado que podría cortarse con un cuchillo. Ella se quedó allí, petrificada, mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Su padre fue el primero en levantarse. No dije nada, él simplemente tomó la servilleta de su regazo y se fue. La madre la llamó por su nombre una vez, sin entender, sin saber qué decir. Los niños, ¡ay, los niños! No lloraron,
Solo me miraron con ojos grandes y perdidos. Y finalmente rompió el silencio. Ella intentó correr detrás de mí, murmurando tonterías, llorando tan incontrolablemente que parecía ahogarse en sí misma. Pero no me detuve. Porque allí, en ese momento, ya no había dolor. Solo había justicia. Lo que ella no sabía es que el hombre con el que se involucró no era solo un infiel. Fue el comienzo de su propia caída. Y lo que tampoco sabía, era que no era él el que estaba jugando conmigo. Yo fui quien jugó con ambos. Porque la semana siguiente, cuando todo parecía haberse convertido en cenizas, ella apareció en la puerta de su madre, desesperada, diciendo que había desaparecido, que ya no le contestaba el teléfono, que la había bloqueado en las redes sociales. Lloré como un niño perdido. Lo que ella no sabía es que en ese mismo momento él estaba sentado en un restaurante, riendo, junto a otra mujer. Y que esta mujer era mi abogada. Sí, la mujer de la que me enamoré en medio del caos. El único que supo escuchar mis silencios, entender mis pausas. El único que leyó entre líneas mi dolor y me ayudó a transformar mi sufrimiento en una estrategia. Una mujer que no solo defendió mi dignidad, sino que ahora, ocupaba el lugar que una vez fue de mi esposa. Y lo más cruel, lo más dolorosamente perfecto, fue que mi ex esposa lo descubriría de la peor manera, cuando la citaron a una audiencia judicial donde finalmente escucharía el nombre del representante legal que estaba destruyendo su defensa con precisión quirúrgica. Ella entraba a la sala del tribunal con los ojos cansados, el maquillaje corrido, pensando que aún tenía una oportunidad. Y entonces vi su cara. La mujer de la que nunca sospechó. La nueva mujer en mi vida. Y lo más curioso de todo, algo que ella jamás hubiera imaginado, fue que ese encuentro entre nosotros dos no fue una casualidad. Fue elegido, fue diseñado. Porque a veces, el universo no nos venga. Pero nos da las herramientas para construir nuestra propia venganza. Y cuando esas piezas encajan, el chasquido es tan preciso como un bisturí que atraviesa la carne fría. Lo que ella aún no sabía, lo que nadie allí sabía, era que fue lo que realmente motivó ese primer beso con su amante, que la llevó por ese camino, que le ocultó incluso a él. Un detalle sórdido, una verdad enterrada en lo profundo de la historia, que cambiaría por completo todo lo que pensábamos sobre ella. Y eso lo descubrí, demasiado tarde. Y cuando crees que ya has entendido el juego, sigues jugando con las cartas equivocadas. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de engaño. Las historias contadas son ficticio, creado para mostrar el lado oscuro de la infidelidad y cómo puede destruir hogares, familias y vidas enteras. La moraleja es siempre la misma, hacer trampa nunca paga. Prepárate ahora para sumergirte en una trama intensa, llena de emoción, giros y verdades dolorosas. Siéntate, respira hondo, porque lo que viene a continuación es simplemente impactante. Jonathan siempre ha sido un hombre metódico. Cada paso de su carrera, cada palabra pronunciada en una reunión, cada gesto realizado en casa, todo estaba cuidadosamente calculado y, a la vez, natural. Nada en él parecía forzado, y tal vez fue precisamente esa consistencia, esa firmeza silenciosa, lo que lo hizo admirado por tantos. No era carismático como los líderes más expresivos, ni impetuoso como los innovadores que rompían las reglas, pero su presencia irradiaba seguridad, y dondequiera que estuviera, había un aire de estabilidad. Su éxito profesional provino de su capacidad de observar en silencio, de anticipar los movimientos, de mantenerse firme cuando todos a su alrededor se desmoronaban. Aún así, su mayor logro no vino del trabajo, sino de la vida que construyó fuera de él, en casa, junto a Isabel. Isabel era el opuesto complementario. Si Jonathan era reserva y pragmatismo, ella era expresión e instinto. Con una risa fácil, ojos vivaces y una empatía que se extendía incluso a los extraños, caminaba por el mundo como si bailara en una línea invisible entre el encanto y la autenticidad. Era una artista visual, pero no del tipo bohemio y relajado, había método en su arte, disciplina en su estudio y un cierto perfeccionismo que pocos asociarían con alguien con un alma tan ligera. Ambos se conocieron por casualidad, o al menos eso fue lo que le dijeron a todo el mundo, aunque ambos sabían que el intercambio de miradas en la galería no era nada casual. Él estaba interesado en adquirir una obra para la sala de reuniones de su empresa, mientras ella estaba sentada en el fondo,
observando las reacciones de la gente a sus creaciones. Cuando hablaron, se dieron cuenta de que eran de mundos diferentes, pero había una curiosidad mutua que poco a poco se convertiría en algo mucho mayor. Se casaron después de 2 años juntos, y pronto tuvieron hijos, Daniel, el mayor, de 10 años y aspecto serio para su edad, y Lucia, de apenas 6 años, que parecía hecha de luz y ruido. La casa donde vivían, en un barrio arbolado de una gran ciudad, era espaciosa, con grandes ventanales y muebles que mezclaban el gusto refinado de Jonathan con el toque colorido y artístico de Isabel. Las mañanas comenzaban con el olor de su café recién hecho y el sonido de la radio que ella dejaba encendida en la cocina mientras preparaba las loncheras. Los domingos, Jonathan llevaba a sus hijos al parque mientras Isabel pintaba en su estudio al fondo del jardín y, por la noche, todos se reunían para comer panqueques o pizza, siempre con la risa de Lucia interrumpiendo las historias de Daniel. A pesar de la rutina bien construida, había espacio para la libertad. Isabel tenía sus proyectos de arte, participaba en exposiciones y ocasionalmente viajaba por trabajo. Jonathan, a su vez, ocupaba un puesto ejecutivo en una empresa multinacional y pasaba largas temporadas en reuniones, eventos corporativos y, en ocasiones, cenas institucionales. Confiaban el uno en el otro, o al menos eso creían. No hubo exigencias excesivas ni escenas de celos. Cuando uno tardaba en responder un mensaje, el otro lo atribuía a la prisa del día, al tráfico, a la vida. Y tal vez fue precisamente esa aparente madurez la que mantenía el equilibrio, incluso cuando el cansancio amenazaba su ánimo o las obligaciones los distanciaban más. Los amigos cercanos admiraban a la pareja. En las cenas con otras parejas, era común que dijeran cosas como, «eres tan equilibrado», o «me gustaría tener tu relación». Isabel sonrió modestamente y dijo que el secreto era respetar el espacio de cada uno. Jonathan, con una copa de vino en la mano, asintió en señal de acuerdo. Por fuera, eran la imagen de la armonía. En el interior había pequeñas grietas, casi imperceptibles, que nadie se atrevía a nombrar. No peleas, no gritos, sino silencios. Esos largos silencios durante la cena cuando los niños dormían, o las preguntas retóricas respondidas con un «lo que sea». La intimidad de la pareja no había desaparecido, pero ya no era tan espontánea como antes. Se tocaban, sí, pero a veces parecían dos buenos amigos viviendo bajo el mismo techo. Isabel sentía, en ciertos momentos, una inquietud que ni ella misma podía nombrar. No era infelicidad. No era aburrimiento. Era como un hambre vaga, un anhelo por algo que no podía recordar. A veces, acostada junto a Jonathan, miraba el techo oscuro y pensaba en cómo el amor cambia con el tiempo y cómo las personas cambian con él. Jonathan, a su vez, notó las sutiles ausencias, el beso dado apresuradamente, la mirada distraída, los momentos en que ella parecía lejana aunque estuviera a centímetros de él. Pero él nunca dijo nada. Prefirió observar, como siempre lo hacía, esperando que el tiempo arreglara lo que estuviera fuera de lugar. El trabajo de Jonathan estaba en uno de sus momentos más exigentes. La empresa estaba en proceso de reestructuración y él era el líder del proyecto de integración de 3 departamentos diferentes. Era común llegar a casa después de las 10 de la noche, a menudo con la chaqueta colgando del brazo, la corbata suelta y los ojos rojos. Isabel intentó comprender, sirvió la cena que había dejado caliente en el horno, preguntó cómo estaba el día. Él respondió, cansador, pero todo bajo control, y comió en silencio, mirando su celular entre bocado y bocado. Ella, después de un tiempo, dejó de insistir. Las conversaciones comenzaron a girar en torno a los niños, la escuela, las facturas y las fechas importantes. Poco se dijo sobre los sentimientos. Los gestos de afecto fueron sustituyéndose por responsabilidades compartidas. Aún así, había afecto. Para los cumpleaños de sus hijos, los dos organizaron juntos cada detalle. En las presentaciones escolares, siempre estaban en la primera fila, orgullosos. Isabel nunca dejó de pintar y Jonathan, aun con su apretada agenda, asistía siempre a las inauguraciones de sus exposiciones, sonriendo con ese discreto orgullo que solo él sabía demostrar. En ciertos momentos, parecían reencontrar el hilo que los unía, como en una pequeña excursión al campo o un domingo lluvioso en el que se permitieron ver una película juntos, con las piernas entrelazadas en el sofá y sus hijos durmiendo en la habitación de al lado.
Su círculo social estaba compuesto en gran parte por los compañeros de trabajo de Jonathan y los conocidos artistas de Isabel. Las fiestas de empresa, en particular, eran acontecimientos importantes para la imagen de la pareja. Jonathan se propuso llevar a su esposa para demostrar a los socios, accionistas y directores que, además de competente, era un hombre de familia. Isabel, a su vez, aprovechó estos acontecimientos para circular entre personas influyentes, buscando apoyo para sus proyectos culturales. En una de estas fiestas, programada con meses de antelación y organizada con lujo en un hotel de 5 estrellas, Jonathan fue homenajeado por su liderazgo en el proceso de transición organizacional. La noche prometía ser un hito para él, e Isabel lo sabía. Así, eligió un vestido sobrio y elegante y llegó al salón luciéndolo con la sonrisa de quien entiende la importancia del momento. Allí conversaron con todos, brindaron, rieron y se fotografiaron varias veces. Los amigos en común los felicitaron, los socios de la empresa preguntaron por sus hijos y durante horas, todo pareció estar en su lugar. Pero había algo en esa noche, una energía diferente, un desequilibrio sutil al que Jonathan aún no había nombrado. Era como si el mundo que nos rodeaba estuviera demasiado lleno, como si algo estuviera a punto de suceder. Y efectivamente así fue. Esa noche, todo estaba previsto para ser inolvidable. Pero no por las razones que él imaginaba. Porque la aparente estabilidad siempre esconde el momento exacto en el que el suelo empieza a derrumbarse. Y cuando sucede, siempre ocurre sin previo aviso. En los días que siguieron a aquella celebración corporativa, la vida de Jonathan y de Isabel pareció deslizarse con la misma mecánica tranquila de siempre. Él volvió a sus rutinas laborales con la cabeza llena de informes, reuniones de alto nivel y nuevas responsabilidades que absorbían su energía como una esponja seca en el mar. Isabel, por su parte, se sumergió en los preparativos para una nueva exposición colectiva, esta vez en un espacio moderno que combinaba arte contemporáneo con experiencias sensoriales, algo completamente distinto de lo que estaba acostumbrada a hacer, pero que la motivaba. Las mañanas seguían marcadas por el aroma del café, las carreras para que los niños no llegaran tarde a la escuela y las despedidas rápidas en la puerta de casa, con un beso fugaz en la mejilla o un simple, cuídate, apenas audible. Había, en la superficie, una sensación de orden, pero por debajo, pequeñas grietas comenzaban a propagarse lentamente, con la sutileza de las cosas que solo se revelan cuando es demasiado tarde. Una tarde de miércoles, mientras revisaba correos en su oficina, Jonathan recibió una llamada de la escuela. Daniel había tenido un pequeño accidente en la clase de deportes y se había torcido el tobillo. Como Isabel estaba ocupada montando parte de su exposición en el centro cultural, fue él quien dejó todo y fue a buscar al niño. Lo que al principio fue una interrupción molesta terminó siendo una excusa para salir del automatismo. Pasó el resto del día con su hijo, viendo películas, comiendo hamburguesas y escuchando cómo Daniel relataba sus aventuras escolares. Fue entonces cuando, en medio de una conversación banal sobre un torneo de matemáticas, el niño mencionó algo que a Jonathan le hizo detenerse por unos segundos. Mamá dijo que estuvo en una galería ayer por la tarde, pero yo la vi saliendo del restaurante del parque, y estaba con ese señor de la oficina grande, ¿te acuerdas? Ese que vino a cenar una vez. La frase cayó como un susurro, casi inocente, pero el cerebro de Jonathan, entrenado para analizar y conectar puntos, no la dejó pasar. Fingió no darle importancia, bromeó, cambió de tema, pero dentro de él, algo se activó, una alarma silenciosa que lo acompañaría por el resto de los días. Desde ese momento, su mirada cambió. Comenzó a observar a Isabel no con desconfianza, sino con una especie de distancia meticulosa. Notaba los detalles, la frecuencia con la que miraba el celular y sonreía en silencio, las llamadas que tomaba en voz baja mientras caminaba por el jardín, los mensajes a altas horas de la noche con la pantalla girada hacia el otro lado. Isabel no era torpe, y Jonathan sabía que si había algo que ella quería ocultar, lo haría con maestría. Pero también sabía que todos cometemos errores, incluso los más cuidadosos. No se precipitó. No confrontó. Se convirtió en espectador silencioso de su propia casa, un espía camuflado entre su familia. Descargó una aplicación que le permitía duplicar los mensajes del teléfono de su esposa en su propio dispositivo, instaló discretamente una cámara en el estudio donde ella solía pasar horas, y contrató un servicio para rastrear los movimientos del coche de Isabel, todo sin levantar sospechas. No lo hizo por paranoia, sino por instinto.
Tenía que saber. Necesitaba la verdad, aunque eso significara desmoronar la realidad que había construido durante años. Mientras tanto, Isabel seguía siendo Isabel. Tierna con los niños, dedicada a su arte, atenta con Jonathan, pero con una energía extraña que parecía provenir de una fuente que él no lograba identificar. Ella estaba más radiante, más viva, más provocadora incluso, y eso desconcertaba. Empezó a cuidarse más, cambió de perfume, renovó el guardarropa con prendas que no coincidían con el estilo que siempre había tenido. En otro momento, Jonathan habría pensado que se trataba simplemente de un proceso personal de renovación. Pero ahora, cada gesto lo leía como una pista, cada palabra como un código. Y cuando, una noche, ella regresó más tarde de lo habitual diciendo que había tenido un imprevisto en la galería, y luego dejó el teléfono en silencio y boca abajo sobre la mesa, algo dentro de él se confirmó. Fue entonces cuando decidió no esperar más. Le pidió al detective privado un reporte completo, detallado, con registros visuales si era posible. La respuesta no tardó en llegar. 2 días después, una carpeta de archivos llegó a su correo encriptado. Jonathan cerró la puerta de su oficina en casa, respiró hondo y abrió los documentos. Lo que encontró fue demoledor. Fotografías de Isabel entrando en un hotel de diseño junto al hombre en cuestión. No era solo una cena, ni un paseo. Había registros de ellos abrazándose, riendo, mirándose como dos adolescentes enamorados. También había capturas de pantalla de mensajes entre ellos, conversaciones cargadas de insinuaciones, citas acordadas con códigos simples pero inequívocos. Lo que más le dolió fue leer una frase escrita por ella: "Cuando estoy contigo, siento que vuelvo a respirar". Era una frase hermosa, de esas que solo se dicen cuando el alma está verdaderamente involucrada. Y no era para él. El impacto fue como una explosión sorda. Jonathan se quedó mirando la pantalla por varios minutos, sin reaccionar. Todo lo que había temido se confirmaba, pero no era solo la traición carnal lo que lo devastaba. Era la dimensión emocional de aquello. Isabel no solo había cruzado un límite físico, había depositado sus emociones más profundas en otra persona. Había transferido el amor, la complicidad, el deseo, a un tercero. Y eso era algo de lo que nunca se volvía igual. No lloró. Tampoco gritó. Cerró el archivo, guardó todo en una carpeta encriptada y salió a caminar por el barrio, bajo una lluvia fina que lo empapó por completo sin que siquiera lo notara. Al volver, encontró a Isabel en el sofá, leyendo un libro. Ella lo miró y sonrió, y él le devolvió la sonrisa con una naturalidad que ni él mismo sabía que tenía. Esa noche durmieron en la misma cama, espalda con espalda, separados por un océano invisible de palabras no dichas. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta de apariencias. Jonathan no modificó su comportamiento. Seguía siendo el esposo presente, el padre comprometido, el profesional impecable. Pero su mente ya no estaba en el presente. Comenzó a tejer un plan. No uno impulsivo, no uno ruidoso. Un plan silencioso, quirúrgico, que se desplegaría con una precisión milimétrica. Porque había algo que Isabel no sabía, algo que él había descubierto sin querer mientras investigaba su infidelidad. Un dato, un nombre, una conexión que en su momento no pareció relevante, pero que al unir las piezas, reveló algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Pero ese detalle se lo guardó, al menos por ahora. Sabía que la mejor venganza no era la que se servía fría, sino la que llegaba cuando la otra persona ya creía que había ganado. Un viernes por la noche, la empresa de Jonathan organizó otra de sus habituales recepciones. Esta vez en una terraza exclusiva del centro financiero, un evento más íntimo, solo para los directivos y sus parejas. Isabel no quiso ir al principio, alegando cansancio, pero finalmente accedió, quizás por compromiso, quizás por culpa, o tal vez porque sabía que allí estaría él. Llegaron juntos, de la mano, saludando con sonrisas que escondían tormentas. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Vino, música de fondo, conversaciones educadas. Pero en un momento, Jonathan fue al baño. Y al salir, al girar por uno de los pasillos laterales del salón, los vio. Allí, entre columnas de mármol y luces cálidas, estaban Isabel y el otro, abrazados, besándose con una intensidad que no dejaba lugar a dudas.
fue un segundo eterno. Ella lo vio. Se separó de golpe, como si despertara de un trance, y corrió hacia él con los ojos desorbitados. Dijo su nombre, le suplicó, intentó explicarse, pero sus palabras ya no tenían peso. Jonathan la miró con una calma que la desarmó, como si ya lo supiera todo, como si nada pudiera herirlo más. Y quizás era cierto. Esa noche no hubo discusiones. No hubo portazos. Solo un silencio que lo decía todo. Pero mientras Isabel lloraba en la habitación, intentando explicar que no era lo que parecía, Jonathan ya había comenzado a ejecutar su plan. Porque aún había algo que ella no sabía. Algo que, cuando saliera a la luz, cambiaría no solo la historia que ella había construido, sino todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el hombre al que creía haber manipulado sin consecuencias. Isabel no durmió esa noche. Su cuerpo yacía inmóvil sobre la cama, pero su mente gritaba en un torbellino de pensamientos. Cada respiración que Jonathan tomaba, con demasiada calma, al otro lado del colchón, sonaba como un estruendo. Era como si estuviera en paz. Esa falta de reacción fue lo que más la destrozó. No hubo pelea, no hubo palabras, no hubo lágrimas derramadas por él. Fue como si hubiera besado a cualquier hombre delante de un extraño. Y eso dolió más que cualquier escena de celos. Cuando amaneció, ella intentó decir algo mientras él se ponía la camisa blanca con los puños doblados, pero él la interrumpió con una mirada firme, solo moviendo levemente la cabeza, como diciendo, ahora no. No había lugar para excusas. Y luego salió de la casa, como hacía todos los días, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En los días siguientes, Jonathan no mencionó lo sucedido, ni Isabel intentó explicarlo. Coexistían, como dos actores en un escenario donde la obra ya terminó, pero el público se niega a levantarse. Sin embargo, algo diferente estaba en el aire. Una especie de tensión que ya no era incomodidad, sino preparación. Isabel sabía que no había sido perdonada, pero tampoco había sido expulsada. Jonathan todavía estaba presente, preparando el desayuno para los niños, llevando a Daniel a la escuela, ayudando a Lucía con sus tareas. Fue como construir algo en silencio. Y ella, aún sin pruebas, presentía que la explosión aún estaba por llegar. La semana siguiente, recibió un mensaje de Jonathan pidiéndole que lo acompañara a una reunión con un abogado. Dijo que se trataba de asuntos familiares, herencia, cosas prácticas. Ella respondió con un ok, apenas respirando. La oficina era elegante, minimalista, con paredes blancas y muebles de madera oscura. La recepcionista los condujo a una sala privada, donde los esperaba una mujer de mirada firme y postura imponente, sentada a la cabecera de la mesa de reuniones. Cuando Isabel entró, sus ojos se abrieron de par en par. La abogada era la misma mujer que había visto en eventos de la empresa, pero con quienes nunca habían intercambiado más que un buenas noches. Aquella mujer, ahora con aspecto de quien sabe demasiado, le extendió la mano, se presentó profesionalmente y luego comenzó a explicarle los términos de la reunión. Isabel apenas podía oír. La presencia de aquella mujer allí, frente a ella, con la autoridad de quien representaba a Jonathan, era una afrenta silenciosa. Jonathan permaneció en silencio casi todo el tiempo, hasta que, en un momento concreto de la conversación, pidió estar a solas con Isabel. El abogado asintió y se fue discretamente. El silencio reinó por unos segundos antes de que él hablara, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabes qué me dolió más? No fue el beso. No fueron los encuentros secretos. Fue tu convicción de que yo era ciega, de que podías manipularlo todo sin consecuencias. Isabel intentó interrumpir, pero él levantó una mano. Ahora escucharás. Porque ha llegado la hora de la verdad. Se levantó, caminó hacia la mochila que había traído consigo y sacó un sobre. Él se lo entregó y ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Ella los miró uno por uno y el color desapareció de su rostro como la pintura desaparece de un cuadro. Las imágenes la mostraban a ella y a su amante, pero no fue eso lo que la dejó sin aliento. Las fotos mostraban al hombre que ella creía conocer, en situaciones que no conocía. En otras casas. Con otras mujeres. Con otra familia. Isabel miró a Jonathan sin comprender.
Y luego habló. Eras solo una más. Este hombre con el que te involucraste está en proceso de divorcio. Y su esposa es mi abogada. Sí, la misma mujer que estaba en esta sala ahora mismo. Acudió a mí primero. Quería destruirlo en el juicio. Pero cuando se dio cuenta de quién eras, cuando vio tu rostro entre los registros que dejó en una computadora del trabajo, me llamó. No solo me estabas engañando, Isabel. Estabas siendo utilizada. Y ahora, eres la nueva pareja de un hombre que ya ha destruido a otras mujeres como tú. Un hombre que nunca amó a nadie. Un hombre que hizo de la infidelidad un ciclo. Un juego. Y tú solo eras la siguiente pieza. Isabel se puso la mano sobre la boca. No había ningún sonido, el suelo parecía girar. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Jonathan continuó, su voz ahora menos firme, pero no menos dolorosa. Durante meses, te usó para provocar a su propia esposa. Para intentar hacerle daño. Sabía que estaba cansada, que había descubierto otras traiciones. Eras solo una más, pero ¿eras la última? Porque ahora, no solo perderá su trabajo, sino que también enfrentará una demanda. Y tú, tendrás que mirar a tus hijos a los ojos y explicarles por qué su padre se fue de casa con una maleta y nunca regresó. Isabel empezó a llorar. Al principio en silencio, luego con hipo. Intentó agarrar el brazo de Jonathan, pero él se apartó. No quiero tu explicación. No la necesito. Solo estoy aquí para asegurarme de que todo se resuelva limpiamente, sin escándalos. Ya he informado al colegio. Ya he hablado con mis padres. Puedes quedarte con la casa por ahora. No quiero una guerra. Pero tampoco quiero vivir al lado de alguien que me sonríe durante la cena y se entrega a otro hombre a la mañana siguiente. Ella susurró su nombre, rogando. Por favor, fui débil. Pensé que era amor. Creí que me veía. Me perdí, Jonathan. Pero aún te amo. Eres el hombre de mi vida. Jonathan la miró largo rato y luego, con una voz que dolió más que cualquier grito, dijo, si todavía fuera el hombre de tu vida, me habrías mirado de verdad antes de buscar otra piel. Pero te has perdido, y no estoy aquí para encontrarte. Estoy aquí para liberarme. Al salir de la oficina, Isabel vio al abogado apoyado en el mostrador, sonriendo discretamente. Ella no dijo nada. Él simplemente miró a Isabel con una mirada de quien ya había ganado. Isabel pasó a través de ella como un fantasma, con su mente en ruinas. Por primera vez, comprendió que la traición no era el final. Fue el comienzo de un abismo. Y lo que había allá abajo, estaba aún por venir. El coche avanzaba por la carretera mojada mientras finas gotas caían sobre el parabrisas y la radio, a un volumen apenas audible, parecía hacer eco de un lamento lejano. Jonathan mantenía sus manos firmes sobre el volante, su mirada fija en el horizonte, pero dentro de él todo era vertiginoso. Todavía podía oler la oficina, el perfume de Isabel mezclado con la tensión de lo que acababa de suceder, pero no había vuelta atrás. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho lo que era necesario. Pero la realidad que le esperaba ahora no era de paz, sino de transición. Se abrió un vacío emocional, donde todo lo que una vez fue cierto ahora necesitaba ser reconfigurado. Se detuvo frente al edificio donde había alquilado un nuevo apartamento. Subió las escaleras con 2 maletas y silencio. El lugar era pequeño, limpio, frío. Justo lo que necesitaba. Un espacio donde no había recuerdos. Un lugar donde el tiempo empezó desde cero. Elizabeth no regresó a casa ese día. Se subió al coche y condujo sin rumbo fijo hasta encontrarse parada frente al mar. Las olas se estrellaban como si se burlaran de lo que acababa de perder. Pasó horas allí, con la cara apoyada en el volante, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto. Su mente revivió cada momento con su amante, cada palabra dicha, cada mirada intercambiada, todo ahora teñido de un nuevo color, mentiras. Se sentía como un personaje secundario en la historia de otra persona, alguien que la había manipulado, seducido, usado como cebo para lastimar a otra mujer. Pensó en todo lo que destruyó por un sentimiento que ni siquiera era correspondido. ¿Por qué creíste tan fácilmente?
¿Por qué ignoraste las señales? ¿Por qué cambiaste un amor sólido por una promesa vacía? Y más aún, ¿cómo verías a tus hijos? A la mañana siguiente regresó a casa. La ausencia de Jonathan fue un vacío penetrante. Los juguetes de sus hijos esparcidos por la habitación, los dibujos pegados en la nevera, la lámpara encendida junto a la cama, todo parecía querer recordarle al hombre que perdió. Daniel la evitó. Apenas respondió las preguntas. Lucía lloraba por cualquier cosa. Intentó mantener su rutina, pero sabía que ya no la veían de la misma manera. Ella fue la mujer que rompió los cimientos de la familia. Y no todos lo sabían aún. La revelación pública aún estaba por llegar. Al otro lado de la ciudad, Jonathan encontró una paz inesperada en compañía de Elena, la abogada que había dirigido la reunión. Lo que comenzó como una colaboración estratégica se ha transformado en algo sutilmente más íntimo. Se reunían después del trabajo, hablaban largo y tendido sobre música, literatura, sobre todo aquello que no podían decir en casa. Jonathan se sorprendió de lo ligero que se sentía a su lado. No había ningún requisito, no había un pasado común. Solo dos adultos que sabían exactamente dónde pisaban. En una de estas reuniones, ella lo invitó a cenar en su casa. El ambiente era cálido, los libros llenaban los estantes y el aroma a romero en el horno despertaba sensaciones que había olvidado que existían. Sentado en el sofá, le dio las gracias. No por las palabras legales, sino porque le demostró que era posible empezar de nuevo. Ella sonrió, sirvió más vino y, por primera vez en mucho tiempo, él sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mientras tanto, la situación de Isabel se hacía cada vez más insostenible. Comenzaron a circular rumores en la empresa. El amante, que ahora se reveló como un seductor en serie, había sido despedido por mala conducta y enfrentaba procedimientos administrativos. Aunque no estaba formalmente involucrada en los escándalos legales, comenzó a ser tratada con miradas de reojo y silencios incómodos. En la escuela, sentía las miradas de otras madres sobre sus hombros. Ya en el barrio se hablaba de ello. El aislamiento se estaba volviendo inevitable. Ella intentó concertar una reunión con Jonathan para hablar lejos de los niños, pero él se negó. Dijo que no había nada más que hablar. Que todo lo que necesitaba oír ya había sido dicho. Y ahora su enfoque estaba en reconstruirse a sí mismo, no en arreglar lo que ya no se podía salvar. Desesperada, Isabel buscó a Elena. Pidió hablar con ella a título personal. Quería entender, quería explicarse. Elena, sorprendentemente, aceptó. Se conocieron en un café discreto, alejado del centro. La reunión fue tensa, pero educada. Isabel dijo que nunca tuvo intención de causar dolor a nadie, que creía que estaba viviendo una historia real. Dijo que aunque no esperaba el perdón de Jonathan, necesitaba al menos expresar su arrepentimiento. Elena la escuchó con frialdad, pero sin hostilidad. Al final, respondió con firmeza que Jonathan estaba tratando de seguir adelante y que cualquier intento de reconciliación, directo o indirecto, solo lo llevaría de regreso. Isabel le agradeció su sinceridad. Al salir, vio su reflejo en la ventana del café y apenas se reconoció. La mujer vibrante de meses atrás ya no estaba. Ahora había alguien abandonado en la ruina, intentando unir las piezas de algo que ya no encajaba. La semana siguiente, Jonathan regresó a la vieja casa para recuperar documentos y algunos artículos personales. Elizabeth estaba allí. Sentados en lados opuestos de la mesa de la cocina, intercambiaron palabras por primera vez en semanas. Ella solo pidió un momento para decir algo que había estado guardando dentro de ella. Dijo que, a pesar de todo, había una parte de ella que siempre lo amaba, no perfectamente, pero verdaderamente. Dijo que si pudiera volver atrás, habría hecho todo de otra manera. Jonathan la escuchó, pero no respondió de inmediato. Miró la taza en sus manos como si las respuestas estuvieran allí. Finalmente, dijo que había comprendido que el amor no se mide solo por la intención, sino por las elecciones. Y que ella, con sus elecciones, había revelado el tipo de amor que era capaz de ofrecer. Y eso no fue suficiente para él. Antes de irse, dejó una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había una carta. Escrito. Salió de la casa en silencio.
Isabel abrió la caja cuando él ya no estaba. Leyó las palabras con lágrimas cayendo sobre el papel. No hubo ningún resentimiento. No había odio. Solo una despedida digna y un sincero deseo de que vuelva a encontrar su valor. Pero hubo una última línea que la destrozó más que ninguna otra: me perdiste en el mismo momento en que pensaste que nunca te dejaría. Poco a poco, el divorcio se fue concretando. Los niños comenzaron a visitar la nueva casa de su padre cada fin de semana. Lucia siempre regresaba sonriendo, contándonos las historias que inventaba Jonathan, los paseos, su nuevo amigo que leía libros divertidos y hacía galletas con forma de corazón. Daniel tardó más en abrirse, pero un día, mientras guardaba sus zapatillas, dijo en voz baja que entendía por qué su padre se había ido. Isabel lo abrazó fuerte y lloró en silencio, porque comprendió que, aun sin quererlo, había destruido la seguridad de sus hijos. Elena, por su parte, permaneció discreta, sin forzar el espacio, sin ocupar un lugar que todavía no le pertenecía. Pero el tiempo hizo lo que el tiempo hace. Y poco a poco, ella y Jonathan se fueron acercando de una manera orgánica y natural. Fue diferente. No fue una pasión explosiva, sino paz. Una sensación de refugio. Una madurez compartida que creció con el respeto. Meses después, en un almuerzo familiar con los padres de Jonathan, sus hijos y Elena, ocurrió algo inusual. Lucía, con los ojos brillantes, preguntó si podían hacer un dibujo con todos juntos, papá, Elena, Daniel y ella. Y el abuelo y la abuela también. Jonathan sonrió. Dije que sí. Y en ese momento comprendió que la nueva vida ya no era un plan, era la realidad. Isabel, sentada sola en el sofá de su antigua casa, mirando una pared donde antes había fotos, respiró profundamente y finalmente comprendió el verdadero peso de la elección que había hecho. No el de la traición en sí, sino el de la ilusión. Porque cuando cambias lo cierto por lo incierto, corres el riesgo de perder lo que nunca podrá reconstruirse. Y lo que ella no sabía era que el destino aún le tenía reservada una última sorpresa. Una llamada. Una invitación inesperada. Un nuevo abismo, del que quizá no habría retorno. El teléfono sonó en una tarde lluviosa, el sonido cortó el denso silencio de la habitación. Isabel contestó sin mirar el número, todavía envuelta en pensamientos vagos y recuerdos incómodos que insistían en atormentar sus días. Al otro lado de la línea, la voz era profunda, lenta y profesional. Era de la escuela secundaria. La coordinadora pedagógica le pidió que asistiera al día siguiente a una reunión con la psicóloga del colegio sobre Lucia. El corazón de Isabel se hundió inmediatamente. No preguntó nada, solo confirmó su presencia, y en cuanto colgó, el silencio pareció gritar dentro de la casa. Sabía que algo no andaba bien, y aunque se esforzaba por mantener una rutina con sus hijos, sentía que las grietas que había causado empezaban a manifestarse en las actitudes más sutiles. En los dibujos más oscuros de Lucía, en las respuestas cortas de Daniel, en la forma en que ambos evitaban mencionar a su padre en su presencia. A la mañana siguiente, llegó a la escuela con una expresión llena de tensión y culpa. Se sentó frente al psicólogo con los hombros encorvados, escuchando atentamente cada palabra. Lucia mostró signos de ansiedad, cambios de comportamiento y dificultad para concentrarse. La pequeña había dicho que la casa se descompuso, que mamá lloró sola, y que papá ahora vive con otra niña que hace pasteles. Fue como si me hubieran dado un puñetazo sin previo aviso. Isabel le dio las gracias, prometió seguirlo de cerca y regresó a casa con los ojos encendidos. En el camino, pensó en cómo el dolor que había causado no era solo entre adultos, como inicialmente había querido creer, sino que se había filtrado por las grietas y empapado el suelo donde sus hijos estaban aprendiendo a caminar. No tenía sentido justificarse con arrepentimientos o disculpas tardías. Ahora se trataba de reconstruir algo diferente, aunque los escombros todavía estuvieran calientes. Mientras tanto, Jonathan continuó adaptándose a su nueva vida. Con la ayuda de Elena, había establecido un ambiente sereno en su nuevo hogar, donde los fines de semana con sus hijos siempre estaban llenos de actividades planificadas, conversaciones sinceras y un esfuerzo consciente para darles la bienvenida. Todavía había dolores y molestias que palpitaban en las noches solitarias, pero había aprendido a reconocer los límites de lo que podía controlar. Ya no buscaba comprender las razones del pasado, se centraba solo en lo que le esperaba.
Elena no invadió, no exigió etiquetas, sino que poco a poco fue cosiendo presencia con mimo y cariño. Daniel, más introspectivo, comenzó a hacer preguntas sobre el divorcio, pero de una manera más madura de lo que Jonathan esperaba. Padre e hijo comenzaron a tener conversaciones profundas, y esto fortaleció el vínculo entre ellos de una manera que nunca antes habían experimentado. Lucia, con su inocencia intacta, preguntó si Elena podía ir con ellos al cine, y aunque Jonathan dudó al principio, comenzó a aceptar que tal vez el amor no necesitaba nacer de la pasión para ser verdadero. Isabel, a su vez, empezó a recibir presiones desde dentro y desde fuera. Las deudas se iban acumulando. El estudio de arte que tanto amaba ya no le generaba suficientes ingresos. Su reputación empañada hizo que las invitaciones a exposiciones disminuyeran y su presencia en ciertos círculos sociales se volviera incómoda. La gente que antes abrazaba, ahora solo me saluda desde la distancia. Había intentado contactar con su examante, quizá impulsada por una necesidad insana de cerrar un ciclo, de entender por qué la habían descartado con tanta frialdad. Él la ignoró por completo. No respondió mensajes, bloqueó sus contactos y estuvo brutalmente ausente. Ella no quería recuperarlo, de eso ya estaba segura, pero quería, de algún modo, entender cómo había sido todo. Quería un final digno, pero lo que obtuve fue un duro vacío, como si hubiera sido solo otra cara en un círculo vicioso de mentiras. Durante una noche de insomnio, Isabel le escribió una larga carta a Jonathan. No fue una petición de perdón ni un intento de acercamiento. Fue un arrebato honesto, una confesión cruda, un intento de mostrar que, detrás del error, había una mujer rota tratando de aprender a respirar de nuevo. Dejó la carta en una caja, junto con un recuerdo de los tiempos en que eran solo dos jóvenes tratando de encajar en el mundo. Se lo entregó a la secretaria en su oficina, sin esperar respuesta. Jonathan leyó la carta días después, entre citas, y aunque reconoció la sinceridad de las palabras, no sintió que cambiaran nada. La herida ya había cicatrizado de otra manera. El perdón podía existir en algún lugar, pero no era sinónimo de empezar de nuevo. El dolor que Isabel expresaba ahora era legítimo, pero el tiempo de las posibilidades había pasado. El dilema que entonces surgió fue silencioso y profundo. Jonathan estaba empezando a darse cuenta de que su resentimiento se estaba convirtiendo en compasión, pero no había lugar para que esa compasión regresara a la relación. Y eso le hacía sentir culpable, como si fuera demasiado frío, demasiado duro. Incluso empezó a preguntarse si al menos debería extender la mano de un modo más humano, aunque fuese solo como un gesto de respeto hacia su historia. Pero cada vez que pensaba en ello, recordaba los ojos de sus hijos, el dolor que veía en ellos, y regresaba. Isabel, sumida en su soledad, comenzó a asistir a terapia con frecuencia. Por primera vez, no buscaba respuestas externas, sino que se enfrentaba a sí misma. Revivió viejos traumas, cuestionó patrones, desenterró miedos que ni siquiera sabía que tenía. Con el tiempo, comenzó a aceptar que el amor propio que decía sentir nunca existió realmente, y que por eso aceptó tan poco durante tanto tiempo. La relación entre ella y sus hijos comenzó a cambiar. Más por la consistencia de la atención que brindaba que por las palabras. Daniel, aunque todavía distante, comenzó a aceptar sus invitaciones para conversar, mientras Lucia volvió a dormir en su propia cama. Poco a poco la presencia materna se fue reconstruyendo, no de la misma manera que antes, sino de una manera nueva, más humilde, más atenta. Fue como si descubriera que el amor no se demuestra solo con la presencia, sino con la transformación. Jonathan, al ver a sus hijos más serenos, sintió que podía respirar con menos peso. Podía sentir que su dolor comenzaba a disolverse, y eso le trajo cierto alivio. Decidió que no impediría que Isabel participara en momentos importantes, como las fiestas del colegio o las actuaciones de Lucia. Al principio estaba tenso y vigilante, pero pronto se dio cuenta de que sus hijos se sentían más seguros cuando los veía a ambos en paz. Elena siempre permanecía discreta en estas reuniones, se sentaba a distancia y nunca interfería. Era como si supiera instintivamente que este todavía era territorio sagrado, un puente delicado entre un pasado fracturado y un presente en reconstrucción. En una de estas presentaciones escolares, sentados uno al lado del otro en una fila de sillas de plástico blancas, Isabel y Jonathan intercambiaron algunas palabras. Ella comentó sobre el progreso de Lucía al hablar, él sobre lo mucho más comunicativo que era Daniel.
No había tensión, solo una nostalgia silenciosa. Y por un breve momento, ambos sonrieron. Pero esa sonrisa era diferente. Fue el reconocimiento de que, a pesar de todo, habían sido parte de la historia del otro, y que ahora, finalmente, estaban aprendiendo a existir fuera del dolor. Aún así, había algo en el aire. Un silencio que anunciaba que la historia aún no había terminado. Una invitación que aún no se había hecho. Un reencuentro inesperado. Un último dilema que obligaría a cada uno a mirarse nuevamente al espejo y preguntarse, ¿hasta dónde llega el amor propio y dónde empieza el verdadero perdón? Porque hay dolores que el tiempo alivia, pero hay elecciones que el tiempo exige. Y pronto, todos tendrían que enfrentarse a esta carga final. Aquel viernes de cielo gris, Isabel abrió la ventana del salón con un gesto mecánico. La brisa fría invadió la habitación, bailando a través de las cortinas y moviendo sutilmente los papeles sobre la mesa. Se había convertido en un hábito, cada mañana se obligaba a levantarse, abrir la puerta, respirar profundamente y fingir que el día podía traer algo diferente, alguna nueva forma de redención. Pero algo en esa mañana se sentía diferente. El silencio no era solo una ausencia de sonido, era como si el aire estuviera cargado de algo a punto de suceder. Se puso un abrigo, se recogió el pelo de forma desordenada y salió a caminar, un camino sin rumbo por las calles del barrio, mirando las fachadas familiares como si lo viera todo por primera vez. Sus pasos la llevaron a una pequeña librería que solía frecuentar con Jonathan en los primeros años de su matrimonio. Él entró. El olor de los libros, los estantes altos, la luz cálida, todo despertó recuerdos que ella había dejado latentes. Tomó un ejemplar de poesía, lo hojeó al azar y leyó una frase que la hizo detenerse: el verdadero perdón es el silencio que permanece cuando ya no queda nada que exigir. Se sentó en un sillón en un rincón y permaneció allí largos minutos, sin pensar, sin luchar, simplemente permitiéndose sentir. Una notificación en su celular la interrumpió, un mensaje inesperado de Elena. El contenido era breve, objetivo, pero complejo. Elena la invitó a conversar. No dijo de qué se trataba ni utilizó palabras ambiguas. Fue directo. Sugirió un café discreto, lejos de miradas indiscretas, y ofreció un horario para la tarde de ese mismo día. Isabel dudó casi una hora antes de responder. Una parte de ella temía el choque, otra parte quería entender por qué, después de todo, aquella mujer que ahora ocupaba un espacio en su antigua vida quería verla. Confirmó su presencia, apagó el celular y pasó el resto de la mañana inquieta, tratando de imaginar el motivo, el tono, las intenciones. A las 3 en punto, estaba sentada en un sencillo café, revolviendo distraídamente su café con una pequeña cuchara, hasta que vio a Elena acercándose con pasos firmes, la expresión indescifrable y una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los dos se saludaron con un gesto contenido. Elena se quitó el abrigo, guardó el bolso y fue directa al grano. Si estoy aquí, no es por mí. Es por los hijos de Jonathan. Indirectamente, por él también. Ambos sabemos que nada de lo roto puede volver a ser como antes. Pero hay cosas que aún se pueden preservar, y el vínculo entre ustedes, por muy dañado que esté, sigue existiendo gracias a los niños. Isabel respiró profundamente, absorbiendo la firmeza del discurso de Elena. Ella sabía que la mujer no hablaba por orgullo ni por venganza. Hablaba con claridad, con pragmatismo y con una madurez que se le escapaba. Y eso fue exactamente lo que la desarmó. Sé, respondió Isabel en voz baja, que todo lo que digo ahora puede parecer una excusa. No vine aquí a pedir perdón ni a intentar revertir nada. Pero acepto este encuentro porque eres la única persona que ha estado al otro lado de mi decisión. Y de todo el dolor que he causado, quizás el tuyo fue el único que nunca miré de frente. Elena mantuvo la mirada fija, firme. No reaccionó inmediatamente. Simplemente dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que Isabel sintiera su peso. No espero empatía, continuó, pero si puedo escuchar de ti lo que Jonathan nunca me contó, quizás comprenda mejor el alcance de lo que he destruido. Elena respiró profundamente, se pasó la mano por el pelo, miró por la ventana como si estuviera organizando sus pensamientos y luego habló. Jonathan nunca me pidió que te odiara. Nunca me contó detalles que no fueran relevantes para el caso. Es así, reservado.
pero vi su mirada las primeras veces que hablamos del caso. Vi cómo pronunciaba tu nombre. Era un hombre que intentaba no derrumbarse. Un hombre que te seguía amando, incluso después de todo. Y eso le dolió de una manera que ninguna demanda podría arreglar. Por eso lo admiraba. Y por eso elegí no competir contigo. Simplemente ser. Simplemente ser. Al final, me dejó entrar, pero siempre dejó claro que los niños eran lo primero. Y en todos estos meses, nunca me comparó contigo. Nunca me trató como una sustituta. Eso me hizo respetarlo aún más. Pero también me hizo respetarte a ti. Las palabras de Elena entraron en Isabel como cuchillos, pero no por crueldad. Para una honestidad cruda y sin filtros. Por el coraje de decir todo con la dignidad que ella misma no tuvo cuando empezó esa historia con su amante. Allí, en aquel café, por primera vez desde la separación, Isabel se sintió adulta. No por el sufrimiento, sino por la responsabilidad de escuchar sin defenderse. Al final de la conversación, Elena se levantó, recogió su bolso y simplemente dijo, cuídalos. Cuídate. Porque el tiempo cura, pero también se cobra su precio en todo lo que fingimos no sentir. Se fue sin esperar respuesta. Isabel permaneció allí largos minutos, sin tocar su café, mirando la mesa vacía frente a ella como si una versión de sí misma que quería enterrar todavía estuviera sentada allí. Esa noche, Isabel llegó a casa y encontró a Daniel leyendo en la sala. Ella se sentó a su lado y le preguntó si quería hablar. La miró con una mirada firme pero ilesa. ¿Papá se va a casar con Elena?, preguntó directamente. Isabel tragó saliva con fuerza. Todavía no, respondió, pero, tal vez algún día. Daniel asintió lentamente. Es simpática. Diferente. Pero nunca ha intentado ser nuestra madre. Eso me gusta. Isabel sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. ¿Y extrañas cómo era antes? Tardó un tiempo en responder. Lo siento. Pero ahora también me gusta. Isabel no pudo contener las lágrimas, pero no apartó la cara. Quería que él viera. Quería que él supiera que, incluso entre las ruinas, ella todavía estaba allí, presente. Días después, fue citada a una reunión en el estudio cultural donde impartía clases esporádicas. La directora de la institución le informó que, luego de un análisis interno, los contratos temporales serán rescindidos debido a los recortes presupuestarios. Isabel sabía que el lenguaje cortés escondía algo más profundo, su imagen seguía quemada. Incluso aunque no tuviera que ver directamente con el trabajo, el juicio silencioso de la gente todavía pesaba mucho. Salió del edificio con la sensación de que su identidad profesional se desvanecía junto con su imagen pública. Ya no había más máscaras, solo consecuencias. Por otro lado, Jonathan y Elena comenzaron a hablar de un viaje con sus hijos durante las vacaciones de julio. Sería su primera vez juntos fuera de la ciudad. Eligieron un destino tranquilo, cerca de la naturaleza, donde pudieran caminar, acampar y nadar en aguas limpias. Elena se encargó de dejar claro que todo sería con el consentimiento de los niños, sin imposiciones. Cuando se lo contó a Daniel y Lucía, sus ojos se iluminaron. Y, para sorpresa de Jonathan, cuando le contó a Isabel del viaje, ella reaccionó con una sonrisa serena. Me parece genial. Les encantará. Solo mándenme fotos, por favor. Aunque tarde un poco en responder. Él asintió. Hubo algo en ese intercambio que finalmente se sintió como un verdadero acuerdo de paz. El viaje fue un éxito. Los niños corrieron entre los árboles, aprendieron a hacer fuego, jugaron en los senderos y se durmieron arrullados por el sonido de los grillos. Jonathan, por la noche, junto a Elena, viendo a sus hijos dormir en la tienda, sintió una paz que no había sentido en años. Ella tomó su mano sin decir nada. Ya no necesitaban promesas. Estaban viviendo el presente al máximo. El último día, sentado junto a un lago, Daniel preguntó, ¿crees que mamá es feliz? Jonathan se tomó un momento y luego respondió, creo que se está esforzando. Y eso es decir mucho. Daniel asintió con una leve sonrisa. Fue suficiente. Cuando regresaron, dejaron a los niños en casa de Isabel.
Los recibió con tarta casera, olor a canela y un fuerte abrazo. Elena permaneció en el coche. Jonathan observó la escena con una mirada larga, casi como si estuviera despidiéndose de una vieja versión de la vida. Volvió a subirse al coche y, antes de arrancarlo, miró a Elena y le dijo, «Creo que por fin podemos seguir adelante». Ella simplemente sonrió, puso su mano sobre la de él y dijo, «Supongo que ya llevamos un tiempo juntos». Pero el destino, como siempre, guarda su última carta para el momento en que el tablero parece demasiado tranquilo. Y pronto la echarían. Con la precisión de quien nunca olvida. La invitación llegó en una mañana cálida, con pocas señales de lo que estaba por venir. Un sobre blanco con el nombre de Jonathan escrito a mano con una letra que reconoció inmediatamente. Isabel. El contenido era sencillo, un evento cultural, una exposición organizada por ella, en colaboración con jóvenes artistas locales, fruto de un proyecto comunitario iniciado meses antes. También había una pequeña nota, escrita al final, donde decía que entendería perfectamente si él decidía no ir, pero que si quería ver algo que ella había logrado construir sin destruir nada, ella estaría allí. Jonathan mantuvo la invitación durante largos minutos, debatiendo si debía asistir o no. Ya no guardaba rencor, pero sabía que ciertos lugares, incluso curados, todavía podían doler. Aún así, sentía que tal vez este era el último capítulo que necesitaba leer, no por nostalgia, sino para cerrar el libro. La noche de la exposición, el ambiente estaba iluminado por luces tenues, música instrumental y sonrisas discretas. Isabel se movía entre los invitados con presencia serena, vestida sencilla pero segura. Ella no lo vio de inmediato. Jonathan recorrió las pinturas e instalaciones con atención, no por el arte en sí, sino por lo que representaba, resiliencia. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, fue como si un ciclo hubiera terminado en silencio. No había necesidad de palabras en ese momento. Él simplemente asintió y ella le devolvió la sonrisa. Un gesto sencillo pero que contenía toda la historia entre ellos. Poco después, una mujer se le acercó. Era Elena. Ella había llegado sola, horas antes, para asistir al evento y respetar el espacio de ambos. Cuando los tres finalmente se acercaron, Jonathan naturalmente los presentó. El apretón de manos entre Isabel y Elena no fue ni frío ni forzado. Fue un reconocimiento mutuo. Dos mujeres que, a través de caminos diferentes, aprendieron sobre el dolor, la elección y la reconstrucción. Elena elogió la curaduría de la exposición e Isabel lo agradeció con un discreto brillo en la mirada. Esa noche nadie habló del pasado. Porque todo lo que había que decir ya se había vivido. Días después, la noticia se difundió silenciosa pero rápidamente, el examante de Isabel había sido arrestado. Fraude en contratos, manipulación de clientes, enriquecimiento ilícito y una red de mentiras que involucra a varias empresas y decenas de víctimas. Isabel se enteró por una llamada de un excompañero, quien con pesar reveló detalles del escándalo. Colgó el teléfono y permaneció sentada en silencio durante un largo rato. Ella no disfrutó de su ruina. Sintió alivio por ser libre. Y un poco de vergüenza por haber creído tanto en tan poco. Fue como si el destino hubiera esperado el momento adecuado para revelar el último espejo. Y vio, en ese reflejo, a una mujer que ya no cargaba con la culpa, sino con el recuerdo. Y que, contrariamente a lo que temía, había sobrevivido. Jonathan, a su vez, comenzó a escribir. Elena le animó a convertir su experiencia en texto, y así empezó a relatar su experiencia con el fin de un matrimonio y el renacimiento de una identidad. No como un intento de autoayuda o una venganza disfrazada, sino como un testimonio honesto de alguien que perdió todo lo que creía necesitar, para descubrir todo lo que realmente importaba. Publicó el primer artículo en una revista digital enfocada en la salud emocional y las relaciones. La repercusión fue intensa. Hombres y mujeres escribieron, compartieron, agradecieron. Muchos se vieron reflejados en sus palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dolor había servido para algo mayor. La relación con Elena floreció de manera sólida. No hay prisa. No hay requisitos, mantuvieron su individualidad y sus espacios, pero compartieron la misma visión de la vida. Fue un amor que no pidió explicaciones ni promesas, sino que se construyó día a día, en el respeto mutuo,
en la tranquilidad de saber que no había necesidad de protegerse el uno al otro. Jonathan volvió a viajar y retomó sus antiguas aficiones, incluidas las clases de piano, algo que había abandonado en su juventud. Elena lo acompañaba cuando podía y los fines de semana los niños siempre estaban cerca. En uno de estos viajes, durante una cena a la orilla del mar, Jonathan miró a Elena con ojos húmedos y le dijo que había encontrado en ella un refugio seguro, pero que, sobre todo, lo había encontrado en sí mismo, y que eso solo era posible porque ella nunca intentó remendar lo que él había perdido, simplemente le demostró que era posible vivir de otra manera. Isabel continuó con proyectos sociales. Comenzó a impartir clases para mujeres en situaciones vulnerables, enseñando el arte como forma de expresión emocional. Se involucró con una ONG, fue invitada a hablar en eventos sobre cómo empezar de nuevo y comenzó a ser vista no como la mujer que hizo trampa, sino como la mujer que cayó y eligió levantarse. El camino para reconquistar a sus hijos todavía estaba lleno de curvas, pero ahora era constante. Daniel, ya entrando en la adolescencia, comenzó a respetar la fuerza de su madre, aunque no olvidaba el pasado. Lucía la abrazó con una dulzura que le recordó tiempos antiguos. E Isabel, al verlos dormir, sintió que la mayor reparación estaba allí, no en ser perdonados, sino en seguir estando presente. El tiempo, que todo lo quita y todo lo trae, ha ido recolocando a cada persona en su lugar. El matrimonio destruido dio paso a nuevas formas de amor, afecto y vida. Pero las cicatrices permanecieron. Y fueron estas marcas las que enseñaron a todos que la verdad, no importa lo difícil que sea, siempre encuentra su camino. Isabel nunca olvidó el momento en que vio a Jonathan con Elena por primera vez en un parque, los dos caminando uno al lado del otro con sus hijos, riendo. No había dolor en esa mirada. Hubo admiración. Porque, a pesar de todo, él había logrado lo que ella no pudo, reconstruir con facilidad. Y ella, por su parte, ya no se odiaba por ello. Recién aceptado. Porque a veces el perdón que buscamos no está en volver a ser quienes éramos, sino en aceptar en quienes nos hemos convertido. Jonathan, mirando hacia atrás, ya no vio una historia de traición. Vi una historia de elecciones. De consecuencias. De ciclos. Y sabía que si todo hubiera sucedido de otra manera, tal vez nunca habría aprendido a vivir plenamente. Nunca hubiera conocido el tipo de amor tranquilo, honesto y maduro que ahora experimentaba con Elena. Nunca hubiera tenido el coraje de escribir sobre tu dolor. Y lo más importante es que nunca habría entendido el verdadero significado de la libertad emocional. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. ¿Qué harías tú en el lugar de Jonathan? ¿Y Isabel? Tu opinión es importante. Aprovecha y suscríbete al canal para seguir más historias como esta, llenas de giros, emociones y lecciones. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Aquí la verdad siempre sale a la luz. E incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino de regreso, incluso si ese camino conduce a un lugar completamente diferente de donde comenzamos.